por poner obstáculos a las dislocaciones. Si yo evito que las dislocaciones se muevan, pues lo que voy a generar es que el material se va a hacer más resistente. ¿Alguna duda con respecto a ese concepto fundamental que es muy importante? No, profe. ¿Todos estamos bien? Entonces, la deformación del material ocurre por movimiento de dislocaciones y si yo quiero incrementar la resistencia del material, debo de poner algún tipo de obstáculo o algún tipo de impedimento a la dislocación para que se mueva y entonces en ese momento el material se va a hacer más resistente. ¿Sí? Bueno, otro concepto interesante y de hecho por allí comentaba unos compañeros el día de ayer que una forma de endurecer el material pues era generar más dislocaciones, es decir, deformar en frío. Acuérdense, deformarlo en frío significa generar dislocaciones, porque la misma deformación es precisamente la generación de más dislocaciones. Entonces, esas dislocaciones no es que nada más aparezcan en algún momento, una sola y ya esté disponible y moviéndose en el cristal, sino que se generan muchas, ya que todo esto ocurre de manera macroscópica del material en las tres direcciones, ¿no? Por lo tanto, pues muchas dislocaciones se van a mover dentro del cristal. Hay muchas probabilidades de que alguna dislocación se encuentre con otra. ¿Y qué pasa cuando una dislocación se encuentra con otra? Ya habíamos mencionado también que lo que va a ocurrir es que, ¿dónde quedó? Déjenme ver lo de los defectos. Aquí está. Es, por ejemplo, si yo agrego, perdón, si yo agrego una dislocación en este punto, le pongo aquí un tope, es decir, un plano extra, y esta dislocación que tengo aquí es la que se va deslizando en este plano. Cuando se topa con esta, va a haber un atoramiento en esta zona, ¿sí? Entonces, cuando genero dislocaciones, incremento la posibilidad de que una dislocación se encuentre con otra. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Cuando eso ocurre, se empiezan a encontrar puntos de anclaje de la dislocación, que también me decían ustedes, pueden ser algunos elementos de otro, algunos átomos de otro elemento, como por ejemplo este, o átomos del mismo elemento que están ahí metidos, o precipitados o partículas de otros átomos que están ahí. Entonces, todos estos también son impedimentos para el movimiento de la dislocación. Esos impedimentos se van a presentar en forma de obstáculos. Aquí está en forma de obstáculos. De tal manera que esos obstáculos no van a dejar que la dislocación siga su desplazamiento en el plano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos puntos que pueden ser una dislocación o puede ser un átomo de otra sustancia que está evitando que la dislocación se mueva. ¿Qué necesito hacer para que esta dislocación siga desplazando en el plano? Quitar el obstáculo. Eso es bien difícil. ¿Cómo quitaría, por ejemplo, un átomo de otro elemento? Y además no es uno, es millones, ¿no? Acuérdense la cantidad que hay tan solo en una mol, hay 6.022 por 10 a la 24 átomos. ¿Cómo le hago para quitar uno o dos? Y estoy de acuerdo con usted, pero eso tendría que hacerlo desde que yo estoy generando el material, le tendría que quitar todos esos posibles problemas que que harían que el material se hiciera de esa manera, ¿no? Que el material que se endureciera. Pero pues ya cuando está el material hecho ya no se lo puedo quitar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para que la ¿Pasar dislocación siga? hacerle fracturas en frío? ¿Fractura? Ujú. Pero acuérdese, si yo fracturo el material ya no me sirve. ¿Qué podría hacer? ¿Qué debo hacer para que la dislocación se siga moviendo? Debo de aumentar el esfuerzo o la fuerza con que se está deformando el material.
De hecho, esa es la razón por la cual yo puedo seguir deformando un material aunque esté aunque esté resistente, ¿sí? Si yo quiero seguir cambiando su forma, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle una fuerza mayor, ¿sí? Le aplico una fuerza mayor y eso va a generar que la dislocación empiece a desplazarse nuevamente desde el punto desde donde quedó atorada, ¿sí? Aquí quedó atorada. Entonces, al aplicar la fuerza, una fuerza mayor, pues la dislocación trata de moverse. Sin embargo, en los puntos donde está anclada, donde está sujeta, no se mueven. Entonces, la dislocación empieza a tener una especie de curvatura, como la vemos aquí. Empieza a tener una especie de curvatura. Eso implicará que se genera una línea de dislocación mayor. ¿Eso qué es? ¿Qué hará? ¿Que el esfuerzo sea mayor o menor? Estoy rompiendo más enlaces, ¿están de acuerdo conmigo? Aquí rompía unos cuantos en esta distancia. Y ahora, al irse curvando, estoy rompiendo más enlaces, porque son todos los átomos que están en esta línea. ¿Cómo va a ser la fuerza necesaria? Mayor. La fuerza necesaria para seguir moviendo las dislocaciones va a ser una fuerza mayor. Y sigo aplicando el esfuerzo, ¿sí? Sigo aplicando el esfuerzo y la dislocación se va a desplazar. Llega un momento en que la dislocación se toca en un extremo con otro, ¿sí? Acuérdense, la dislocación es la falta de un plano atómico. Al momento que se tocan las dislocaciones, se completa el plano atómico y en ese momento se libera la dislocación. Y ya es posible que la dislocación se siga moviendo. Pero ¿qué observo? Que se queda otra vez una dislocación similar a la que tenía inicialmente. Eso implica que el proceso va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir y voy a estar generando dislocaciones. De esas dislocaciones, esta dislocación que se liberó, por ejemplo, en algún momento va a topar con otros puntos de anclaje y va a seguir el mismo proceso. Entonces, esta en realidad es una fuente de generación de dislocaciones y se le conoce como fuente de dislocaciones Frank Reed. ¿De cómo se Profe, entonces multiplican las cuando se dislocaciones? liberó, Sí, dígame. entonces cuando se liberó la dislocación, se liberó pero en otra dirección del plano. En el mismo plano, pero alejándose de la zona de anclaje. O sea, es el mismo plano. Aquí en realidad, este que estamos viendo es el mismo plano atómico. Hagan de cuenta que es como este plano, ¿sí? Pero digamos que en forma, como si la viéramos en forma horizontal, ¿sí? O sea, en realidad este plano, este podría ser, aquí lo estamos viendo en dos dimensiones, pero podría tener, si lo tratamos de visualizar en tres dimensiones, para acá va el, el cristal, ¿sí? Y entonces es como si tuviéramos dos puntos que están atorando una dislocación y la dislocación en realidad va a estar en forma circular en este plano que es el plano de deslizamiento, que sería este que viene aquí. Este está aquí arriba. ¿Sí lo visualizan? Hagan de cuenta que es como un cubo y están viendo la cara superior, donde la cara superior pues está también otros átomos que son estos que están aquí. Lo veríamos en tres dimensiones. El plano de deslizamiento en realidad es este que está aquí, en tres dimensiones, o en 2D más bien, porque es un plano, ¿sí? Aquí tendríamos más átomos, ¿sí? Disculpe, profe, ¿cómo dijo que se movería la dislocación? Se movería así como se está viendo aquí, se movería hacia acá, pero se movería todo junto con todo el plano, así como este. Aquí está. Aquí sí ven el plano. Este es el plano completo. Los átomos están en la parte superior. Admito a sus compañeros que están acá esperando.
Este es el plano de deslizamiento o la línea de dislocación, este que está aquí. ¿Sí ven el plano? Bueno, sí, en esta figura. Déjenme cambiar al puntero láser. Ven aquí el cristal y es aquí donde está la dislocación. Entonces, la dislocación en realidad lo que hace es ir desplazándose en forma tridimensional. Si ustedes lo ven aquí, aquí se va generando un escalón. ¿Sí? Entonces este escalón es como si esta pieza girara en este sentido. Si los obstáculos estuvieran en esta zona, aquí, por ejemplo, es decir, adelantito de donde está el plano de movimiento, la dislocación lo que haría sería darle la vuelta por el cristal. Obviamente este es un cristal que está más grande, darle la vuelta por atrás, y de esta forma tener movimiento y paso sobre el plano cristalino. Aquí también lo vemos de forma tridimensional. Entonces, lo que en realidad está sucediendo es que la dislocación se va a tratar de mover en este plano. Al no dejarla mover en ese plano, la dislocación entra en el plano que está hacia nosotros, ¿sí? En forma de un círculo. Empieza a hacer el círculo. ¿Hasta dónde? Hasta donde se toca nuevamente, se une con el plano donde estaba moviéndose y aquí ya, al no haber ningún obstáculo, la dislocación se mueve libremente. Mientras que dejó una dislocación similar con la que se inició y eso implica que se repite el proceso miles de millones de veces cada vez que seguimos deformando un material. ¿Sí? Maestro, Bueno, sí, dígame. entonces, si agregamos dislocaciones, el material se hace más resistente, pero también si Sí, ponemos un obstáculo para que nos hagan más dislocaciones, también se hace resistente. sí, acuérdense que es lo que dijimos al principio. Lo que dijimos al principio, que la manera de hacer resistente un material es ponerle obstáculos o evitar que la dislocación se mueva. Y aquí yo estoy poniendo, por ejemplo, un obstáculo en el punto D y en el punto D', estoy poniendo un obstáculo para que no se mueva la dislocación, que es lo que les decía, que puede ser otra dislocación, o puede ser un átomo de otro elemento, o puede ser partículas de un compuesto, que yo lo pongo ahí. Por eso es que en muchas ocasiones ustedes han visto que que se les llama a los materiales compuestos como materiales reforzados con, con, con carbono o con fibras de carbono, con partículas de carbono. Pero las partículas deben ser muy pequeñas para que interactúen con las dislocaciones. Y eso ya al final de cuentas Sí. me ayuda a que sea más resistente. Sí, gracias. Profe, Muy bien. Sí, dígame. ¿cree que podría grabar la clase, por favor? Ah, sí, perdón. Bueno, muy bien. De todas maneras, como les decía, no se preocupen tanto por esto porque ustedes lo van a ver después en una materia con más detalle. Lo importante aquí es que se den cuenta que si ustedes deforman un material o le ponen partículas o le ponen átomos, lo van a hacer más resistente. ¿Por qué se hace más resistente? Porque las dislocaciones interactúan con estas partículas o con estas mismas dislocaciones y eso evita que se muevan. Como dijimos, si están atoradas y necesitamos que siga el movimiento, debemos aplicar más fuerza. Y el aplicar más fuerza para que un material se deforme implica que es más resistente. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Pero eso tiene un límite. Ya por ahí su compañero también nos lo comentó cuando hablaba no me acuerdo si habló de un gancho o de un clip, que lo deformamos y se hace muy duro en esa zona de donde estamos doblándolo. ¿Sí? Sin embargo, si le seguimos dando más deformación en esa parte, lo que va a ocurrir es que se va a hacer muy resistente, pero en algún momento se va a fracturar. Y eso se debe precisamente a que hay una acumulación de dislocaciones muy grande. ¿Sí? Una dislocación puede ser que esté atorando a muchas dislocaciones. Entonces, esta es una fuente de dislocaciones como la que vimos. Una fuente de Frank Reed está generando dislocaciones en el plano
de deslizamiento. Y como yo sigo aplicando fuerza, las dislocaciones siguen moviéndose. Pero al llegar a esa barrera que les impide el movimiento, se van a acumular. Y al final de cuentas, acuérdense que las dislocaciones no es que más que un plano extra en la parte superior, por decirlo de alguna manera, como en este caso, y un plano faltante en la parte inferior. De tal manera que cuando ustedes acumulan muchas dislocaciones en una zona, están acumulando muchos planos extra arriba. ¿Sí? ¿Por qué digo planos extra? Porque estos no están completos, si ustedes los ven. Estos tres planos tienen sus hileras de átomos completos. Estos tres planos tienen sus hileras de átomos completos. Sin embargo, estos son tres átomos que están metidos ahí extra. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dentro de esa, como de la formación de la fisura, ¿qué sería una barrera? Puede ser otra dislocación. O puede ser un compuesto más grande, puede ser, por ejemplo, un compuesto formado de átomos de otro elemento que estuvieran aquí. ¿Sí? O puede ser átomos que tengan un ordenamiento atómico distinto de el que se tiene en este lado. Por ejemplo, aquí podríamos estar orientado, por ejemplo, podría ser el plano 1, 0, 0, así que están acomodados los átomos, y acá podría ser que estuviéramos esta barrera o este cristal que está del otro lado, que estuviera acomodado en un plano cúbico, perdón, en un plano, por ejemplo, 1, 1, 1, ¿sí? Que tuviera otra orientación distinta, ¿sí? Entonces, puede deslizar una dislocación que viene en un plano 1, 1, 0, 1 a una dislocación que es, perdón, 1, 0, 0 a un plano que es 1, 1, 1. ¿Habrá concordancia entre este átomo y el que sigue? ¿Qué creen? Que no. Que no, exactamente. No, no va a haber concordancia porque aunque sea el mismo material, por ejemplo, vamos a pensar que es cobre, y este otro grano también es cobre, en realidad son dos granos, ¿sí? Al estar orientado a este grano de forma distinta al que yo tengo acá, es decir, no tienen un ordenamiento seguido, entonces las dislocaciones no pueden pasar porque ya están viéndose atoradas en una barrera que no le permite pasarse al plano que sigue. Entonces se van acumulando aquí. Entonces, un borde de grano o la separación de cristales es una barrera eficiente para que las dislocaciones no pasen. O les decía que yo tenga un compuesto de otra sustancia, aunque esté ordenado igual, pero si los átomos son más grandes, no van a dejar que pase. O puede ser otra dislocación que está aquí atorada también. Cualquier cosa que ustedes, de las que hablamos, que evitan el movimiento de las dislocaciones, puede ser una barrera. Entonces, al momento que se están acumulando las dislocaciones, estoy generando un plano extra o varios planos extra. Y en la parte inferior estoy generando en realidad un hueco. Y eso es lo que me lleva finalmente a obtener una grieta o una fisura. ¿Sí? Si yo sigo acumulando dislocaciones, ¿qué va a pasar? ¿Va a fracturar? Se fractura. Exactamente, esa grieta es lo suficientemente grande o crece lo suficientemente en un tamaño tal que el material se fractura completamente. De ahí viene la razón por la cual los materiales que ustedes deforman en una gran cantidad se hacen frágiles y finalmente se fracturan. No recuerdo quién fue quien nos compartió el ejemplo del gancho del clip. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Yo, Déjenme ver que no lo veo acá. ¿Fue quién? yo, Ah, Jesús. Entonces, ya de acuerdo a lo que nos comentó Jesús, pues es precisamente que va a ocurrir la fractura en esa zona donde se están acumulando las dislocaciones. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces
Perdón, dígame. Profe, todo bien. Perfecto. Muy bien, entonces, en los materiales, los defectos, como las dislocaciones o partículas límites de grano, sirven como barrera para el movimiento de las dislocaciones. Por lo tanto, si yo tengo la capacidad de modificar cualquier de esos, voy a hacer que el material, o voy a tener la posibilidad de controlar la resistencia de un material metálico, controlando precisamente lo que ustedes me decían, esa cantidad de imperfecciones. Pero la debo de controlar cuando voy a fabricar el material, no cuando ya está fabricado. O en algunos casos sí es posible, pero en el caso que nos decía su compañero de quitar los átomos, pues ya no podríamos, porque ya están metidos ahí en el material. Tendría que ser en otro momento o con otra forma, ¿sí? Y eso pues lo van a ver posteriormente conforme vayan avanzando sus cursos. Por ejemplo, en tratamientos térmicos, por ejemplo, este, en, en deformación, por ejemplo, en modificar la composición química. Con eso ustedes pueden cambiar la cantidad de defectos que va a haber en ese material y con ello controlar la resistencia del material. Y eso es lo que ustedes van a estar buscando, ¿no? Según vimos en la parte inicial de la unidad, que en el diseño lo que se busca es que el material cumpla con ciertos estándares, que sí cumpla con ciertos requisitos para los cuales fue diseñado. Y ese diseño pues está en función de las necesidades que se tengan de la aplicación. Si la aplicación me dice que el material debe ser más resistente, pues debo buscar cómo hacerlo resistente. Si el material me dice que el material debe ser más dúctil, debo de buscar la manera de cómo hacerlo dúctil. Y eso es lo que me toca aquí a mí como ingeniero en materiales en desarrollar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no movimiento de locaciones significa aumento de la resistencia. Eso ya lo pasamos y ya creo que quedó claro. Muy bien. Ok, ahora vamos de ahí, que ya sabemos de dónde viene la resistencia, que ya sabemos cómo puedo yo controlarla, que ya sabemos en qué consiste y cuáles son los factores que modifican esa resistencia. Vamos a evaluarla. Y vamos a empezar con una de las maneras más simples de evaluar la resistencia de un material, que es un ensayo de tensión. ¿Sí? ¿Qué hago en ese ensayo de tensión? Pues lo único que requiero es un aditamento que pueda sujetar a una probeta o a una barra o a una varilla, ¿sí? De sus extremos. Y lo que va a pasar es que le van a aplicar fuerza. Le aplican una fuerza de tracción para jalar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar si no supero el límite elástico y quito la fuerza? Regresa a su estado original. Perfecto. Entonces, voy a estar en la deformación plástica y al quitar la fuerza, regresa a su estado original. Es decir, si a este material yo le apliqué una fuerza o un esfuerzo menor al límite elástico, entonces el material va a regresar a su posición original. ¿Qué pasa si yo supero ese límite elástico? Entonces ya el material va a tener una deformación permanente, ¿sí? Cuando quite la fuerza ya no regresa. Y si sigo aplicando fuerza, ¿qué va a pasar? Va a llegar a un punto donde se van a acumular muchas dislocaciones, ¿sí? Y se va a formar un cuello o restricción. ¿Qué es la restricción o el cuello que se forma aquí en este ensayo que estamos haciendo de jalar la probeta? ¿Qué será? Pues Como una parte más delgada. Exactamente, ¿no? Es una disminución del diámetro. En este caso estamos viendo es una probeta cilíndrica. En la parte superior es mayor y aquí empieza a hacerse más delgado. Ok, entonces este es el cuello. ¿Qué es lo que estará ocurriendo ahí en el cuello? Se están acumulando una gran cantidad de dislocaciones.
Si sigo aplicando fuerza, ¿qué va a pasar? Ese cuello se va a ir haciendo más delgado, ¿sí? Es decir, el área se va a ir reduciendo. Y si sigo aplicando más fuerza, Se va a fracturar. se va a fracturar. ¿Por qué se fractura? Ya vimos que porque se acumulan muchas dislocaciones, ¿no? Dislocaciones, y eso genera que el material se fracture. Entonces, es un ensayo sencillo, ¿sí lo ven? ¿Dudas con respecto a cómo se lleva ese ensayo y qué es lo que pasa? No, profe. Muy bien. Profe, Sí, dígame. A ver, levanten su mano. A ver, ahorita lo veo aquí. Julián, ¿qué pasó? En muchas, porque como es un material macro y aparte es un material policristalino, no sabemos en qué orientación se están acomodando, en qué plano están moviéndose las dislocaciones. Entonces se mueven en el que sea más fácil. Más dislocaciones significa que el material va a ir haciéndose más frágil en esa zona y se van a ir generando microfisuras. Y esas microfisuras en algún momento se encuentran con otras microfisuras y ya se hizo más grande la fisura. Y se encuentra con otra y así hizo más grande. Y así hasta que finalmente la fisura cubre todo el área. Y es cuando llega la fractura y se rompe en dos partes. O sea, véanlo como que hay muchas fisuras pequeñas que se van a ir juntando una con otra conforme vayan siguiendo deformando. Porque lo que ustedes van haciendo en realidad aquí es seguir aplicando fuerza. Aquí van a seguir aplicando la fuerza de tracción. Y para que el material se siga deformando más, es decir, para que siga incrementando su longitud, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner más fuerza. ¿Sí? Y conforme vayan poniendo más fuerza, más dislocaciones se generan. Acuérdense que las dislocaciones es lo que hace que el material se vaya endureciendo. Entonces, si yo quiero seguir moviendo dislocaciones, tengo que aplicar más fuerza. Y en algún momento esas dislocaciones van a interactuar unas con otras, como en este caso. Y esta fisura puede ser que en algún momento se encuentre con otra fisura que está aquí, que también está acumulando dislocaciones en esta zona. ¿Y qué va a pasar cuando se junten estas? Pues ya voy a tener una fisura mayor. Y si hay otra por acá, se junta y ya pues la longitud ya se va haciendo mayor. Y así hasta que finalmente cubre toda el área que corresponde a la zona de la formación del cuello. Es decir, la fisura llega y a toda la longitud o a todo el diámetro de esta área circular y es cuando ocurre la fractura. ¿Sí, Julián? Ok, a ver, también está ahí Jesús. profe, ¿qué son defectos puntuales? Los defectos puntuales son los que hablamos de tamaño atómico. Por ejemplo, aquí vamos a ver, déjenme regresar un poquito a los defectos. Este es un defecto puntual. ¿Por qué puntual? Porque corresponde nada más a una zona específica del material. En cambio, este es un efecto lineal. ¿Por qué? Porque no es de únicamente un átomo o un punto, sino corresponde a una serie de átomos. ¿Sí lo ven? Este, por ejemplo, ¿qué tipo de defecto es? ¿Puntual o lineal? Puntual. Es puntual porque nada más corresponde a esta zona de un átomo que está faltando. Este defecto que tengo aquí, Lineal. lineal, muy bien, porque me hacen falta y está involucrando a varios átomos. Este sería también un efecto, incluso puede ser tridimensional, si es que es una partícula de un compuesto.
Por ejemplo, en muchas ocasiones se busca poner compuestos en los aceros para evitar o para incrementar su resistencia. Y no es que sean ni línea, sino que involucra más planos atómicos. Entonces, cuando involucra más planos atómicos, estamos hablando de un efecto volumétrico. ¿Sí? Entonces, tenemos puntuales, lineales y volumétricos. ¿Dudas? No, profe, gracias. ¿Sí, ya quedó? Muy bien. Ok, vamos para allá. Entonces, ya llegamos, ya está, ya vimos cómo es el ensayo, ya vimos cómo podemos avanzar en ese sentido y ya vimos que pues no es algo complicado realmente. De tal manera que ahora lo que viene es pues definir cómo yo podría evaluar la resistencia de ese material, porque pues el ensayo de tracción lo puedo llevar a cabo, lo deformo plásticamente, lo deformo elásticamente, lo llevo a la fractura, pero ¿cuál fue su resistencia? Eso es lo que me interesa saber. Y llego a las definiciones que ya hemos usado, que es la deformación y el esfuerzo y la deformación. Entonces ya se acuerdan ustedes cómo definimos el esfuerzo. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Y la deformación es el incremento de longitud sobre la longitud inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué conozco del ensayo que estoy haciendo aquí? Pues conozco la fuerza que le estoy aplicando. Aquí la voy a tener. ¿Qué conozco también? Conozco el área de la probeta original. ¿Sí? Y ya la tengo aquí. Y con eso ya voy a tener el valor del esfuerzo. Y para medir la deformación, voy a conocer la longitud inicial. ¿Sí? Esa la tengo aquí. Y voy a conocer el incremento de longitud, que es cuánto aumentó el tamaño de la probeta. Y eso también lo tengo, porque voy a conocer la longitud final, ¿no? Que sería esta. De tal manera que la deformación también la puedo definir como la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Y con eso ya puedo yo hacer un gráfico entonces, donde voy a poner en el eje de las Y el esfuerzo y en el eje de las X la deformación. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿A qué se refiere con ingenieril? Bueno, hay dos conceptos que vamos a ver un poquito más adelante que definen también la deformación en términos de otro factor. Aquí la deformación la estamos midiendo en términos del área original, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Sería conveniente seguir utilizando el área original para medir la deformación después de que ya esta área ya no es la que yo tenía originalmente, sino ya es un área más pequeña, sería esta que está aquí, ¿no? Y conforme vaya haciendo el ensayo, esta área va a ir cambiando. La tendría por aquí, la tendría por acá. ¿Sí la ven? Que conforme vaya haciendo el ensayo, ¿qué es lo que le va pasando al área? Al diámetro de la probeta. Va a ir cambiando. Se va reduciendo. Exactamente, entonces no siempre va a ser el mismo. Entonces yo estaría generando aquí una especie como de inconsistencia por utilizar siempre el mismo valor, es decir, estoy usando la misma fuerza para un área distinta, entonces eso equivaldría a tener un error en el cálculo del esfuerzo, ¿están de acuerdo? Porque el área al que la estoy aplicando no es constante, sino va cambiando conforme yo vaya haciendo el ensayo. Profe, ¿Sí? ¿y qué hay con la fuerza? Por ejemplo, ahorita estoy viendo que se aplica una fuerza arriba y una abajo. Entonces, No, ¿esas fuerzas es se la suman misma. o se toma solamente El, una misma fuerza? Es la misma. Acuérdense ¿cuál es la segunda ley de Newton? A toda fuerza, ¿cómo dice? A toda fuerza que se aplica, siempre hay una fuerza en sentido contrario. Si a este material lo tienen sujeto de un lado
Lo tienen agarrado de un lado, como vemos aquí. Aquí está sujeto el material en un extremo. Este extremo está fijo. Y si aquí ustedes empiezan a jalar, va a existir una fuerza en sentido contrario aquí, sin necesidad que aquí le apliquen una fuerza. Aquí es donde están jalando en esta zona. Pero por efecto de la reacción, se genera una fuerza del mismo sentido, perdón, de la misma magnitud y en el sentido opuesto en la otra zona. ¿Sí? ¿Quedó? Entonces nada más se toma como fuerza con la que estás haciendo tracción. Exacto. Órale. Es una fuerza nada más. Excepto que estuviéramos considerando, por ejemplo, que esta fuera una barra, digamos, de acero y que este fuera un diámetro de 1 metro y que esta fuera una altura de 5 metros. ¿Qué tendría que considerar? Y aquí le aplico una fuerza. Póngale que le puse una fuerza de 5 toneladas. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tendría que considerar? Estaría en función de lo largo del material. ¿Qué otra fuerza sería? La deformación. No, la deformación no es fuerza. ¿Qué La otra cosa? La ¿Cuál? fuerza, el peso opuesto. El peso de la pieza, ¿no? Porque estoy hablando de, imagínense un material de acero de 1 metro de diámetro y una altura de 5 metros. Entonces, dependiendo de a qué altura esté, va a haber también un cierto peso que va a estar jalando el material. Entonces, en ese caso, sí va a haber diferencias en las fuerzas que estoy aplicando por el hecho de tener ese peso extra. ¿Sí lo ven? Este va a tener un peso, una fuerza de mayor por el peso, porque está cargando todo lo que está hacia abajo. Y este va a tener una fuerza respecto del peso menor, porque es una cantidad pequeña lo que está cargando, de aquí hacia abajo. Pero en el sentido estricto, cuando hacemos un ensayo de tensión, las probetas son extremadamente pequeñas, que la fuerza gravitatoria es prácticamente nula. Entonces, no se considera para el ensayo. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, maestro. Bueno, Para el muy área bien. que estamos usando para la fórmula del esfuerzo, estamos considerando solamente el área ¿cómo decirlo? El diámetro. El diámetro, sí, el área original. El área original de la probeta, antes de ponerle yo la fuerza. Por eso se llama A0. Es el área inicial. Y acá el E0 es la longitud inicial. Entonces, la duda surgió de por qué ingenieril, ¿no? ¿Sí? Entonces, les decía, esta área en términos estrictos va a ir cambiando conforme yo vaya haciendo el ensayo. Lo mismo que la longitud se va a ir haciendo más grande conforme yo aplique fuerza. ¿Cierto? Y eso implica que esto debería de ir cambiando conforme vaya pasando el tiempo del ensayo. Sin embargo, por la definición que tenemos, nos dice que no. Por eso es que yo le pongo el concepto de ingenieril, porque lo hago en términos de las dimensiones originales. Entonces, cuando ustedes vean esfuerzo ingenieril y deformación ingenieril, significa que estamos usando las dimensiones originales de la probeta. Digamos, la mejor forma de hacerlo es que vayamos utilizando la longitud que está teniendo en el momento que aplico la fuerza, ¿no? Sería la longitud instantánea y aquí también debería de usar el área instantánea. ¿Sí ven la diferencia entre uno y otro?
Sí, maestro, gracias. ¿Sí? Frida, ¿sí la ve? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda antes de avanzar? No, profe, todo bien. Muy bien. No, Entonces, profe. perfecto. Entonces, cuando hablamos de que vamos a usar longitud inicial, perdón, longitud instantánea y área instantánea, le vamos a llamar esfuerzo, esfuerzo real. Y lo vamos a poner ya no con, perdón, esfuerzo real. Y ya no lo vamos a poner con la letra S, sino lo vamos a poner con la letra sigma mayúscula, sigma minúscula, griega. Entonces ese va a ser el esfuerzo real. Y el esfuerzo real está en términos de el área instantánea. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Me adelanto por la pregunta, pero es así. Y la deformación real va a estar calculada con respecto a la longitud instantánea, ¿sí? Por eso es que les vamos a llamar real. Y es para diferenciarlas de la ingenieril, ¿sí? Y en el caso de la deformación vamos a usar la letra griega epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿ya vieron por qué hay ingenieril y por qué hay real? ¿Por qué y la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Muy profe. bien, perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante la deformación real, pero ahorita por lo pronto vamos a utilizar la deformación ingenieril, que es precisamente la que está en función de eh, las dimensiones originales, A0 y L0. Bueno, avancemos. Entonces, ¿cuáles son las unidades del esfuerzo? Ya por ahí me lo dijeron. El esfuerzo va a tener unidades, de acuerdo a lo que tenemos aquí, de fuerza, que en el sistema internacional, ¿qué cosa es? Newtons. Newton. Y de área, que en el sistema internacional es metro cuadrado. Muy bien. Y la deformación ingenieril, ¿qué unidades va a tener? ¿Qué unidades tengo de la longitud en el sistema internacional? Metros sobre metro. Metros, muy bien. ¿Y qué unidades tengo de la longitud en el sistema internacional? Igual metros. Metros. Por lo tanto, la deformación, ¿qué unidades tiene? Sin dimensión. Exactamente. Adimensional. Es sin unidades. O sin dimensiones. Bueno, entonces, pero el esfuerzo sí me dice, si estoy en el sistema internacional, ya vimos Newton sobre metro cuadrado nos da pascales. Un pascal es un esfuerzo muy pequeño, en realidad es un Newton sobre metro cuadrado, entonces es muy, muy pequeño. De tal manera que lo más común es expresar el esfuerzo de los materiales o la resistencia de los materiales en megapascales. ¿Sí? Es decir, meganewton sobre metro cuadrado, que sería 10 a la 6 pascales. ¿Sí quedó claro esa parte? Entonces, un megapascal, ¿cuántos pascales tiene? ¿1 millón? Exacto, un millón. Mil. Un millón de pascales. Y un gigapascal, 1 por 10 a la 9 pascales. muy bien. Ok, un gigapascal y un megapascal. Y también tenemos entonces el sistema inglés. En el sistema inglés utilizamos las unidades de libras sobre pulgada cuadrada, que digamos, la abreviación de libras sobre pulgada cuadrada son PSI. En el caso de los materiales, también un PSI es una cantidad pequeña.
por lo que generalmente lo expresamos en KSI, es decir, miles de libras sobre pulgada cuadrada. Un KSI son 1000 libras sobre pulgada cuadrada. De tal manera que 100 KSI, ¿a qué equivale? A 100.000 PSI, que equivale a 100.000 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Ok? Estas son las unidades comunes en las que vamos a expresar la resistencia del material. En sistema inglés y en sistema internacional. ¿Sí? Acá va a ser en KSI o en PSI y aquí va a ser en megapascales o en gigapascales. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo vamos a calcular la deformación. Ya no me voy a detener mucho en este caso. Ya ustedes me dijeron, ¿qué unidades tiene la deformación? Adimensional. Dimensional. Muy bien, esa dimensional. Y a la deformación que ocurre de forma paralela a la aplicación de la fuerza, le vamos a llamar, ¿se acuerdan? Deformación lineal o ingenieril. ¿Por qué ingenieril? Porque la estamos calculando en términos de la longitud original. ¿Va bien? Ahí no hay duda, ¿verdad? Ya eso ya lo vimos. Bueno, en el caso del esfuerzo, pues vamos a llamarlo esfuerzo lineal o esfuerzo ingenieril cuando hacemos el cálculo con el área original o el área inicial. Y es por eso que dijimos que le íbamos a llamar ingenieril. Ya tampoco tenemos duda. Y sus unidades son KSI, PSI, megapascal o gigapascal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente concepto, que era lo que decíamos, que era del esfuerzo. ¿Sí? Real. En realidad, cuando yo estoy aplicando una fuerza sobre un material para que se lleve a cabo la deformación, pues lo que estoy haciendo es romper los enlaces dentro del material. Y se acuerdan que por definición, cada enlace que estoy rompiendo, pues en realidad me está generando una cierta oposición a que el material se deforme. ¿Sí? Y ese enlace, pues eso tiene un valor bien definido, de tal manera que si yo sumo todos esos enlaces, me va a dar la resistencia completa de ese material. ¿Sí? La integral, ¿qué operación aritmética nos representa? ¿Suma? Exacto, nos representa una suma. Por lo tanto, si yo integro el esfuerzo, este esfuerzo que tengo aquí será el esfuerzo, más bien este esfuerzo que yo tengo aquí será el esfuerzo que corresponde a los enlaces atómicos. Y el área que tengo es el área que corresponde a cada enlace atómico. Por lo tanto, si yo hago la integral de este producto, voy a obtener la suma de la fuerza total necesaria para deformar el material. ¿Sí? Porque estoy sumando el esfuerzo que está generando cada uno de los átomos con esta integral. ¿Sí? Entonces, ¿esfuerzo por área me da fuerza? ¿Sí o no? ¿Esfuerzo por área me da fuerza? Pregunta. Sí, profe. Sí. Exacto, muy bien. Entonces, lo que estoy teniendo es el esfuerzo de este material al sumar todos los esfuerzos que se están oponiendo por efecto de los átomos. Entonces, esa es la sumatoria al final de cuentas. Y yo voy a definir entonces como que el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Pero como dijimos, esa área va a ir modificándose a medida que yo vaya cambiando el diámetro, pues voy a tener que esa fuerza total va a ser igual a el esfuerzo, a la fuerza necesaria para
deformar el material de manera uniforme. ¿Qué significa de manera uniforme? Antes de que se forme el cuello, que es cuando está totalmente, cuando la probeta sigue cilíndrica, ¿sí? Entonces la fuerza total es la sumatoria de todos estos esfuerzos y por lo tanto el esfuerzo lo voy a definir como la fuerza que estoy aplicando sobre el área. Y esta área pues va a ir disminuyéndose cada vez a medida que yo voy aumentando la longitud de la probeta. La pregunta es, ¿por qué el esfuerzo no es uniforme en toda el área? O sea, realmente aquí si ustedes ven, le llamo esfuerzo promedio. ¿Qué significa esfuerzo promedio? Pues que habíamos dicho, lugares donde falta un átomo, hay lugares donde hay un átomo extra, hay lugares donde hay dislocaciones, etcétera, etcétera. Entonces no siempre se tenga el mismo esfuerzo. Por eso es que yo le voy a llamar un esfuerzo promedio, que es lo que corresponde a la sumatoria de todos los enlaces más la sumatoria de todos los defectos. Y eso me da un esfuerzo promedio. Y no es uniforme porque habíamos dicho que el material tiene más granos, que el material tiene defectos, que el material tiene imperfecciones, que tiene muchas cosas, y por eso es que el esfuerzo no es uniforme en toda el área de la probeta. Y por eso yo le voy a llamar esfuerzo promedio. Y ese es el que necesito aplicar para que el material se deforme. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, no, profe. Muy bien, déjenme pasar la lista. Ya está. Bueno, cuando digo pasar la lista es que la bajo de aquí del sistema, ¿sí? Bueno, muy bien. Sí, dígame. Sí, P es la fuerza. Generalmente no vamos a usar la F como fuerza, sino la P. Ok, P es equivalente a fuerza. Ujú. Sí, tiene, por esta de aquí me dice, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, es la misma. Es la misma. Ya, prefiero yo usar más la P, pero en muchos textos usan la F. Entonces, para que vean que es el mismo concepto, hay que tenerlo en claro que es la fuerza. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle aquí para mañana empezar con la fórmula y mañana Profe, empezamos a hacer ya nuestros primeros problemas. ¿Qué pasó? yo tengo una duda en el artículo, estábamos Sí, haciendo el resumen, yo vi que sí. decía era, que el módulo elástico no se ve influenciado por la composición o la forma de la microestructura. ¿Eso es cierto? Sí, acuérdense que se los dije que era una propiedad intrínseca del material. El módulo de Young es una propiedad intrínseca del material. ¿Por qué? Hasta alguien de ustedes me contestó, no me acuerdo quién, creo que Julián. ¿Por qué el módulo elástico no cambia? ¿Por qué decimos que es una propiedad intrínseca del material? Porque se respeta en el tipo de material que sea. Bueno, sí, pero ¿cuál es su origen estructural o su origen atómico? Por la unión de los átomos. Exactamente, porque depende del enlace del material. Mientras yo no cambie el material, estoy hablando de los mismos enlaces. No importa lo que le haga, sigo hablando de los mismos enlaces. Puedo hacer el material más resistente, más sin embargo su módulo de Young va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente de esta curva siempre va a ser la misma, independientemente de que yo le haga un tratamiento térmico al material, independientemente de que yo le ponga partículas al material, independientemente de que yo lo enfríe rápido o lo deforme en caliente o lo deforme en frío, mientras no cambie la composición química, el módulo de Young sigue siendo el mismo. Lo que no va a ser, no va a ser igual, va a ser su resistencia. ¿Sí? Porque puede ser que tenga el mismo material y una resistencia va a ir así, otra resistencia va a ir acá, otra resistencia va a ir aquí. Sin embargo, la zona lineal y la pendiente es la misma. Aunque aquí tiene una resistencia 1, una resistencia 2
y una resistencia 3. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Para Nos que vemos. entren a su próxima clase. Gracias, Nos profe. vemos. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.